Mi nombre es Gabriela Brenes Porras, estudio en la Universidad Estatal a Distancia Alajuela. Hoy realizaremos un trabajo sobre química forense. Comencemos. En este trabajo hablaremos sobre los conceptos de incendios explosivos como también las evidencias trazas, con esta finalidad de poder comprender cada término, del mismo modo ponerlo en práctica para el análisis y recolección de evidencias en la escena de los hechos. Por otro lado, los incendios explosivos, muchas personas confunden los términos. Las dos provocan llamas, destrucciones de casas, empresas, naturaleza y pérdidas humanas, pero su manejo es totalmente distinto. Son distintas maneras de provocar destrucción. Esto nos ayudaría a poder comprender un poco más del tema. De la misma manera, con las evidencias trazas, que son residuos de pintura, vidrios, de fluidos como sangre, saliva, entre otros. Esto hay que tener mucho cuidado con el manejo y el uso de herramientas para la recolección de evidencias. Es un incendio. Es cuando aparece fuego de manera descontrolada y surge de forma súbita, gradual o instantáneamente. Esto ocasionalmente tiene pérdidas materiales, como lo podemos llamar comúnmente, bienes patrimoniales o incluso hasta vidas. De la combustión es cuando se genera el fuego, pero para eso se necesita estar presente 4 componentes, las cuales son combustible. Se puede dar sólido, líquido o gaseoso, como la madera, gasolina o natural, y se debe vaporizarse primero para encender la llama. Compurente. Se da con el oxígeno de la proporción de mezcla del aire y combustible es el indicado para causar el fuego. Energía de activación. Esta se da con base al aumento de la temperatura. Esto con base también al combustible que utilicen a sí mismo es conocida como temperatura de ignición. Reacción de cadena. Se trata de que por la energía generada durante el proceso de combustión permite que los gases se prolongue el fuego hasta que se acabe o eliminen el combustible o compurente. Los mecanismos de propagación del fuego. El fuego para propagarse es por 3 diferentes métodos, los cuales son conducción o contacto directo, que se trata de que se transmite calor a un cuerpo caliente a otro con temperatura menor. Convección, se transfiere calor por el movimiento de las moléculas de combustible líquido o gas. Y radiación, se transmite calor por medio de una superficie caliente a otra más fría mediante radiación electromagnética y se da más que todo cuando no presentan ningún contacto. De manera que no tiene límites y puede incluso provocar destrucciones irreparables, donde poder indicar que los incendios pueden ser clasificados de manera accidental, natural, intencionado o provocado o indeterminado. 3 elementos que debemos tener presente para poder llegar a la causa de un incendio, las cuales son la fuente de calor, el material de combustión y factor humano. La investigación de un incendio tiene 3 objetivos, los cuales son establecer el origen del fuego, determinar la causa por la que se inició el fuego y determinar las circunstancias por las que se dio el incendio. A lo que se da a entender es que las investigaciones consisten en encontrar la fuente de donde se inició el incendio, cómo se inició el incendio. Asimismo, observan y averiguar las causas del incendio, con la base de las evidencias encontradas en el lugar de los hechos. Por otro lado, es importante tener en cuenta las principales causas que puede ocasionar un lamentable incendio, como la electricidad, mecánica, las fuentes directas de calor, el uso de sustancias químicas, entre otros. Las causas que ocasionan los incendios, como la pérdida de propiedades y causa de muerte o lesiones a las personas. A su vez, las investigaciones es primordial, ya que podemos examinar con detalle el lugar de los hechos, observando cada lugar donde fue afectada por las llamas. Como también la recolección de evidencias, hay que tomar precauciones y utilizar cada herramienta adecuada para que los indicios no se deterioren y así poder llegar a las conclusiones de los hechos. La metodología de trabajo de investigar. Se realizan las gestiones iniciales para reconocer las circunstancias alrededor del siniestro. Igualmente se realiza un examen interno-externo para determinar el foco del incendio, que es la primera fase, y por último se da la recolección de indicios e inspección de las instalaciones eléctricas, que es la segunda fase de la investigación.
Con base a la recolección de evidencias, tenemos que tener presente que se procederá a embalar en recipientes de metal hermético, bolsas plásticas o frascos de vidrio. En un recipiente de metal con tapa metálica, todo lo que sea escombros o líquido que se utilice con un algodón. Para evitar que las evidencias sean contaminadas o deterioradas, es importante limpiar los utensilios, embalar por separado en diferentes contenedores, utilizar el equipo de protección, asegurar el lugar y que ninguna persona que no es autorizada pueda entrar. Los análisis de sustancias acelerantes en el laboratorio forense presenta 3, que son la preparación de muestras en el laboratorio, que son las evidencias que tienen que estar refrigeradas. El análisis lo debe realizar en un lugar limpio y seguro y se usa una cinta de carbón. El análisis de cromatográficos, toda sustancia volátil se recoge de la cinta de carbón, la cual es analizada cromatográfica de gases para saber si es por llamas o masas. Y los resultados del dictamen criminalístico tienen 2 opciones, que es ser negativos o positivos. Patrones de incendio y 3 ejemplos de los mismos. Son evidencias físicas que dejan como consecuencia del fuego en un objeto. Es primordial para la investigación de incendios, ya que deja una evidencia a su paso por un lugar. Esto ayuda a que podamos tener un camino por donde inició el incendio, asimismo viendo si fue provocado o accidental. Por otra parte, al identificar las marcas del fuego, el investigador debe revisar los cambios que presentó en los objetos que son visibles o que están dentro o fuera del material. También el patrón más común es el patrón V, marca por intensidad y líneas de gases calientes, que son zonas de demarcación. Explosiva. Son sustancias químicas que liberan energía produciendo detonaciones de manera rápida, liberando grandes cantidades de gases. Con base a las acumulaciones de presión de gases produce una explosión. Por otra parte, las explosiones destruyen de inmediato los lugares que son explotados. La clasificación es bajo orden y alto orden. El bajo orden se descompone en una tasa relativamente baja, de 1000 metros por segundo. Son utilizados para la propulsión y fuegos artificiales, como por ejemplo la pólvora y la mezcla de cloruros. El alto orden se denota una velocidad de 1000 a 8500 metros por segundo. Se clasifica por explosivos primarios, que son ultrasensibles al calor, choque o fricción, y bajo condiciones normales denotan violentamente en el lugar de quemarse, como por ejemplo la ácida y el estifnato de plomo. Los explosivos secundarios son insensibles al calor, choque o fricción, pero en este caso se queman en el lugar de detonar cuando son encendidos en pequeñas cantidades. A su vez, se da espacios abiertos. Asimismo, estos explosivos son más que todo comerciales y militares, como la dinamita, nitrato de amonio. De evidencias de explosivos. Para la realización de la recolección de evidencias de explosivos, hay que investigar en la escena del crimen a ver si se encuentra un cráter en el origen de la explosión. Una vez hallado, proceden a quitar el suelo y los escombros del hoyo con la finalidad para analizarlo en el laboratorio. También podemos recolectar objetos que estaban cerca del sitio de la explosión. Todas las evidencias recolectadas en una escena del crimen para llevarla al laboratorio. Los investigadores, primero que todo, deben utilizar la vestimenta adecuada, como también los utensilios para no contaminar o deteriorar la evidencia. Así pues, los materiales deben ser colocados en contenedores herméticos de metal para que la explosión no explote a través de la misma. Por otro lado, en el laboratorio lo primero que debe hacer es, con base en la evidencia recolectada, realizar una inspección microscópica para detectar partículas de explosión que no hayan sido consumidas, así evitar una explosión. Por medio de para detectar residuos es como el uso de espectrómetro de movilidad iónica. Asimismo, el material puede ser enjuagado con solventes orgánicos para el análisis de prueba de color, cromatografía de capa fina y de gases, con espectrometría de masas, entre otros, con un solo propósito de encontrar la sustancia que realizó la explosión. Traza es todos los objetos de origen humano o artificial encontradas y recolectadas en la víctima, el sospechoso o en la escena del crimen. Del mismo modo, todas las evidencias que por naturaleza física o cantidad se requiere
de algún tipo de magnificación o relevado para su detención y recuperación. A lo que se refiere es que son todo el material que recolectan en el lugar de los hechos, víctima, sospechoso para analizarlas y compararlas. Así poder llegar a las conclusiones de lo sucedido. Esto ayuda también para detectar al sospechoso. De la misma manera, cada evidencia ayuda a que el juez pueda determinar la ley correspondiente al caso. Algunos ejemplos de evidencia de traza son elementos pilosos, fibras, pintura, vidrio, fluidos biológicos, suelo, huellas, como por ejemplo una violación que deja fluidos de semen que nos ayuda a identificar al sospechoso, o huellas dactilares que puede recolectar y analizar e identificar al sospechoso, o la pintura que nos puede ayudar a identificar el modelo del carro. Los evidenciales de la evidencia traza. Se debe considerar los siguientes aspectos evidenciales y así poder obtener evidencia de manera eficaz, incluso sin deteriorar la escena del crimen. Las evidencias recolectadas. Los aspectos son cantidad. Esta se basa en la intensidad del contacto, su duración, el área del contacto y naturaleza del material donador y receptor. La persistencia del material. Se trata del tiempo que puede perdurar la evidencia desde que deposita hasta encontrarla, recolectarla. Esto incluye el tamaño, tiempo transcurrido y el ambiente. Facilidad para localizar la evidencia. En varias ocasiones se requiere de magnificación o revelado. Y el valor de evidencial es entre más común sea la evidencia, menor será su valor evidencial, ya que es más difícil establecer su origen. Recolección de las evidencias de traza. Está la recolección manual, el uso de vacío, cinta adhesiva, cepillado, raspado, sacudido. Vamos a explicar 3 de ellos. La cinta adhesiva es fundamental ya que podemos recolectar evidencias como fibras, elementos pilosos en la ropa, incluso también nos ayuda para recolectar las huellas dactilares. Asimismo, es primordial cambiar la cinta frecuentemente. La cinta se adhiere a una placa de acetato para su posterior revisión. El raspado, este método se utiliza especialmente cuando las evidencias están secas en los objetos o superficies que son requeridas a extraerlas con una espátula limpia y se coloca un recipiente o un trozo de papel, por ejemplo la sangre cuando se seca. Y la recolección manual, este método es primordial ya que podemos usar diferentes herramientas de iluminación como la iluminación oblicua como foco, ultravioleta, también el uso de pinzas, microscopio para manipular la evidencia y trasladar un recipiente y evitar que se contamine. El uso de aplicadores, de pipetas, goteros o materiales absorbentes. Para evitar la contaminación de la evidencia traza. Para la realización de evidencias con traza como lo que es las pinturas y vidrios, el investigador tiene que ser muy cuidadoso en la hora de recolección de evidencias. Como mencionamos anteriormente, utilizando la vestimenta adecuada, las herramientas para su dicha extracción de las evidencias encontradas, para que ninguna de ellas se deteriore. Esto provocaría que se le dificultaría encontrar al culpable, primero que todo, y segundo, no tendría el informe bien detallado de los hechos, para que el juez determine su sentencia y pueda asignar la ley correspondiente. Algunos cuidados son utilizar los recipientes adecuados según el tipo de evidencia. Rotular correctamente el embalaje, recolectar un blanco que sirva como control de contaminación. Durante la inspección de prendas de vestir, no trabajar las prendas de la víctima, el imputado, al mismo tiempo. En caso de utilizar disolventes para la recuperación, asegurarse que el mismo sea estéril y libre de contaminaciones. Limpiar el material utilizado en la recuperación de la evidencia entre muestra y muestra. Mantener el área de inspección limpia. Utilizar el equipo de protección personal apropiado y cambiarlo cada vez que sea necesario. Y por último, manipular la evidencia lo menos posible para minimizar la posibilidad de contaminación. Análisis forense de pintura y vidrio. Pintura. El análisis de físico o sin magnificación se realiza un estereoscopio binocular, es decir, un análisis microscópico para comparar el color, el número de capas, secuencia y grosor. La solubilidad y pruebas macroquímicas. Estas se basan en utilizar solventes como el ácido nítrico concentrado, cloroformo, el ácido clorhídrico concentrado. La macroquímica no es muy recomendada ya que porque el ambiente es destructiva y no podemos tener muy claros los resultados. El análisis instrumental presenta varias técnicas, las cuales son espectrografía de emisión,
Estos dependientemente del color, como por ejemplo el blanco, el verde y rojas, presenta desventaja de que por pequeñas cantidades de muestra presenta peligro de que la pintura sea extraída desde electrodo de grafito siendo quemada. Está la difracción de rayos X, que no presenta destrucción. El análisis microsonda eléctrica. Esta se analiza en cantidades pequeñas y cada capa puede ser analizada como una entidad. Tiene un alto costo de material y pobre conductividad eléctrica y térmica. El análisis de rayos X de energía dispersiva. Se la analiza con una muestra de 100 microgramos en pocos minutos y los elementos individuales se miden en orden submicrogramos y no destruyen. El análisis por activación neutrónica establece un origen muy común para la obtención de composición de elementos trazas. La espectroscopía infrarroja es una técnica que caracteriza la pintura y determina el tipo genérico de la pintura. Y por último, el pirólisis, que CG caracteriza y reproduce una para determinar qué pintura similar son con base en los fabricantes. El vidrio se divide en dos categorías: las propiedades físicas, que es mediante la existencia física de sustancias como peso, volumen, color, punto de ebullición y fusión, y propiedades químicas, que se trata sobre el comportamiento que presentan las sustancias cuando reaccionan o mezclan con otro tipo de químico. La comparación de fragmentos de vidrio se utiliza para poder encontrar el sospechoso de la escena. La densidad se puede medir con el método de flotación. Los fragmentos de vidrio que sean similares al control en cuanto a forma y tamaño son agregados al líquido para comparación. Si permanecen suspendidos, tendrá la misma densidad que el control y el líquido, o si flotan o se hunden, quiere decir que son menos densos o más densos que el líquido. De vidrio. Este análisis ayudará a que podamos tener información relevante en un hecho delictivo, ya que nos puede indicar la fuerza y la ubicación donde proviene el impacto. Tipos de fracturas. Las fracturas radiales, que se forman en la superficie opuesta, es la que recibe la fuerza penetrante. Las fracturas concéntricas aparecen en el mismo lado de donde que se está ejerciendo la fuerza. Y está la marca de estrés, que se trata de que presenta grietas. Del mismo modo, los fragmentos de vidrio tienen que reembolsarlos en recipientes sólidos que eviten nuevas rupturas. Asimismo, la ropa, los zapatos del sospechoso por los fragmentos de vidrio tienen que ser embaladas con un papel y trasladarlas al laboratorio. En conclusión, este trabajo es de suma importancia, ya que los incendios y explosivos es un argumento que se ha venido dando, ya que en varias ocasiones se ha dado incendios en los bosques, en los domicilios, donde podemos presenciar que se puede dar accidentalmente o provocado. En estos casos hay que tener mucho cuidado también con la electricidad, ya que es un medio que se puede generar cortocircuito, provocar un incendio. Con base a las explosiones también hay que tener precaución, como la pólvora, dinamita, bombas, ya que dependiendo de donde la exploten pueden provocar destrucciones grandes, incluso pérdidas humanas. Para la recolección de las evidencias son de mayor precaución porque se puede detonar una vez más. Por otra parte, como la recolección hay que utilizar la vestimenta adecuada, las herramientas para que no contaminen la escena, primero que todo, y segundo para que no deterioren las evidencias, ya que son útiles para el juez para determinar su veredicto. Esto también va relacionado con las evidencias de traza, como son la pintura y vidrio, residuos de sangre, saliva, sudor, entre otros. De la misma manera, utilizar el embalaje adecuado para que no le pase nada en el transcurso del viaje de la escena al laboratorio y mantenerlo a salvo sin contaminación en las evidencias.